Buenas, mi nombre es Gilberto Coronel, soy licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad del Centenario de Aragua, de esta casa de estudio, y hoy vamos a hablar sobre el periodismo de investigación. Quiero comenzar esta clase haciéndonos una pregunta. Para ustedes, ¿qué es el periodismo de investigación? Una pregunta que a veces no es fácil de responder cuando tenemos el concepto previo de lo que es el periodismo informativo. Pero aquí, en esta clase, vamos a establecer las diferencias marcadas entre lo que es el periodismo informativo y el periodismo de investigación. Se dice que el periodismo de investigación es el rompecabezas de todo el poder. ¿Por qué? Porque el periodismo de investigación tiene como fin indagar sobre algunas fuentes, sobre todo sobre la fuente política, pero algunas fuentes relacionadas con el poder, sea la económica, la política o la social. Aquí vamos a establecer diferencias en esta cátedra con lo que nosotros llamamos el periodismo convencional. Para ello es importante tener claro esas diferencias. El periodismo informativo no solo nos trata de proyectar la parte de la noticia y, como todos sabemos, conocer las 5 WH. Mientras tanto, que el periodismo de investigación lleva más allá de lo que es la noticia. Este requiere de trabajo, a profundidad, de tiempo, de dedicación y sobre todo de esmerarse a contrastar la fuente. No podemos, a diferencia del periodismo informativo, no podemos conformarnos con solo declaraciones de las fuentes directas. Aquí hay que por lo menos citar al menos 3 fuentes de cada una de las informaciones que tengamos, pero también es importante contrastar esas fuentes y verificarlas por lo menos por 3 fuentes distintas. Se dice que el periodismo de investigación revela en las cuestiones que están encubiertas o las cosas que se desconocen. Una de las cosas que podemos llevar en ejemplo a la actualidad del periodismo de investigación, mientras ahorita en Venezuela, en el periodismo informativo, estamos dando a conocer los hechos ocurridos tras el terremoto y las consecuencias, el periodismo de investigación va a tener que tomarse su tiempo para buscar las causas. ¿Cuáles son las causas y cuáles son los posibles responsables? Esa es la obligación del periodismo de investigación como tal. Así como tenemos este caso, en el periodismo de investigación podemos citar muchos casos en los cuales puede tener un rol protagónico. Hay expertos que citan que el periodista investigador es un experto armador de rompecabezas cuyas piezas están dispersas y algunas tratan de mantener ocultas. Siempre las personas o los entes de poder van a tratar de mantener ocultas ciertas situaciones y el periodista o el reportero tiene la función o el deber de develarla, porque esa es nuestra responsabilidad social como comunicadores sociales. Se dice que el reportero o el periodista es el guardián de la democracia. Yo diría que es el centinela de la democracia y de la sociedad. Para eso tenemos que tener importante que hay 4 ejes principales en el trabajo del periodismo de investigación. 1. El escepticismo. Es vital que no demos por sentado cualquier cosa que se nos diga. Es importante siempre indagar, dudar. En el periodismo de investigación nosotros tenemos que dudar de todas las cosas que se nos digan hasta que tengamos todas las pruebas de que eso es así. No podemos darnos por sentado por una simple declaración o por una simple fuente de que algo es veraz. Lo otro es la paciencia estratégica. ¿Por qué? Porque en el periodismo de investigación, mientras que en el periodismo informativo nosotros podemos procesar 4 informaciones como reporteros en un día, el periodismo de investigación puede tardar hasta un año o más, si sea el tipo de caso de investigación que se está haciendo, sea para un medio ordinario, un medio convencional o para hacer un libro. En periodismo de investigación puedes quedarte hasta más de un año con un solo caso. Entonces es importante tener una paciencia, de darle el tiempo que merece, la rigurosidad para la investigación siempre es importante y tener eso siempre en cuenta. El otro componente importante es la iniciativa propia. Nosotros vamos a conseguirnos, nos vamos a pulsar dentro de la fuente, siempre con
algunos temas que nos pueden dar para hacer trabajos de investigación. Y somos nosotros los que vamos nuestro olfato periodístico, quienes nos van a detectar y tener esa iniciativa de desarrollar ese trabajo. En algunos casos, los jefes de información nos van a pautar o nos van a diseñar o dar la pauta para poder desarrollar un trabajo. Pero mayormente somos nosotros los que damos con los temas y los proponemos en las mesas de redacción. Y por último, lo que es la ética y que verdad. El tema ético es súper importante en el periodismo de investigación. Porque si bien citamos que una de las cosas es el escepticismo y tenemos que dudar de todo, también tenemos que ser muy responsables y tener muy bien confirmado una información que podamos desarrollar dentro del periodismo de investigación. Y saber que la línea dentro del derecho a la información y la ética es muy delgada. Tenemos que tener muy claro de que las decisiones o las informaciones que nosotros divulguemos en estos tipos de trabajo pueden generar opinión pública y tienen mayormente consecuencias. Por eso que la responsabilidad ética es un eje primordial dentro del componente del periodismo de investigación. Aquí vamos a establecer un cuadro comparativo de lo que es la diferencia entre el periodismo informativo o el periodismo profesional y el periodismo de investigación. Primero vamos a establecer lo que son las fuentes. En la fuente del periodismo informativo se presume de la buena fe del declarante, mientras que en el periodismo de investigación no es que no se presuma de la buena fe, sino que no cualquiera nos puede proporcionar una información. Tenemos que ir siempre a las fuentes oficiales y a las fuentes confiables y verificar por lo menos en 3 fuentes distintas esa misma información. La versión oficial. El periodista acepta la versión oficial de los hechos como base para la noticia, siempre en el trabajo informativo. Pero en el trabajo de investigación se cuestiona, es decir, siempre vamos a contrastar, vamos a establecernos posibilidades de hipótesis distintas a lo que nos da la versión oficial para poder desarrollar el trabajo y tener un contrapeso dentro de lo que nos estamos planteando. Y por otro lado, el nivel de información. El periodista dispone de menos información en la suma de las fuentes, siempre porque el trabajo es un trabajo más corto, donde desarrollamos menos espacio o menos centimetraje, sea si es para el periodismo audiovisual o para el periodismo impreso, mientras que en el área del periodismo de investigación, los periodistas disponen de más información que cualquiera del periodismo informativo, y siempre vamos a tratar de documentarnos o buscar documentaciones, información y fuentes que nos nutran más el trabajo. Lo que es el trabajo de lo que son las fuentes y las evidencias, tenemos nosotros que establecernos como una especie de flujograma o un cronograma a seguir para la verificación de las fuentes. Primero, para establecernos una hipótesis, es súper importante que nos establezcamos una hipótesis. Después, que hagamos cruce de datos, es decir, las informaciones previas que tengamos de esta información, tenemos que contrastarlas, cruzarlas, verlas con los datos oficiales, también contrastarlas con datos independientes que pueden provenir de ONG o organizaciones privadas. También tenemos las redes de fuentes, la verificación de la información, que es lo que les decía, que es contrastarla, y la entrevista confirmativa, es decir, tenemos que tener un declarante que nos confirme que toda nuestra hipótesis es válida. En el tema tenemos una base de datos A que normalmente es la que nos da el Estado, y la otra, como les decía, la que nos da las fuentes privadas, las redes familiares o las ONG. Es importante que tengamos en cuenta 3 reglas importantes. El escudo absoluto, las fuentes no se revelan. Es importante entender de que las fuentes no se revelan, sobre todo en el periodismo de investigación, porque es muy delicado, porque podemos poner en peligro la fuente. Eso lo llamamos también cuando tenemos informaciones que no exponemos directamente,
la llamamos información off the record. Ustedes, como ya a este nivel de la carrera ya saben que es información del récord, pero donde eso es parte de nuestra hipótesis y podemos delinear la información sutilmente y filtrar las motivaciones que pueden tener para este trabajo. Tenemos que tener siempre entrevistas confirmativas que no solo las informaciones que nos aceleren lo que conocemos, sino tenemos que tener algo que nos aporte adicionalmente para confirmar la hipótesis que nos hemos establecido. ¿Para qué? Para que todos estos puntos, que son, por ejemplo, el derecho a réplica, el registro fiel y la preparación exhaustiva, ocupen un lugar importante dentro del trabajo que estamos desarrollando. Para finalizar, es importante que entendamos que el marco legal es un aspecto importante dentro del desarrollo del periodismo de investigación, porque todo lo que nosotros hagamos tiene que estar en el marco de lo que nosotros llamamos la pirámide de Kerr, que es amparado dentro del aspecto legal, que es nuestra Constitución, la Ley de Ejercicio del Periodismo y el Código de Ética del Periodista Venezolano. Bueno, con esto tenemos más o menos desarrollado lo que es la introducción de la importancia de lo que es el periodismo de investigación dentro de esta cátedra que vamos a desarrollar durante las próximas semanas. Y quiero dejarle como interrogante y como asignación formativa es que establezcamos por lo menos para la próxima clase 3 diferencias importantes dentro de lo que es el periodismo de investigación y el periodismo